Bueno, vamos a comenzar con las sesiones. Entonces, este es el curso de conjuntos convexos. Bueno, entonces, pues primero pues hay que repasar un poco lo que es la estructura de espacio vectorial en Rn. Entonces, recuerden que Rn, bueno, si n es un natural mayor o igual que 1, si n está en n, vamos a suponer que n es mayor o igual que 1, definimos Rn como el conjunto de n-hadas x1, x2 hasta xn, tales que x1 hasta xn son números reales, ¿no? Entonces aquí definimos una suma, la suma usual de vectores y la multiplicación por escalar de vectores. Entonces definimos, vamos a poner, si x es igual a x1 hasta xn, x barra, y y barra es igual a y1 hasta yn, y lambda es un número real, entonces 1, la suma de vectores x más y, pues es como la conocemos, pues es sumar entrada a entrada, x1 más y1, x2 más y2 y así xn más yn. Y la multiplicación por un escalar, lambda por x, pues es lambda por x1, lambda por x2 hasta lambda por xn. Entonces este de acá se llama la suma de vectores. Y esta es la multiplicación por un escalar. La multiplicación de un vector por un escalar. Sí, y tiene la interpretación que pues, nosotros ya conocemos. La suma de dos vectores, si ustedes se acuerdan, si tienen aquí un vector y otro vector x, y aquí tiene el otro vector y, entonces la suma pues, obedece a la ley del paralelogramo, ¿no? Trazo una paralela en la dirección del vector y, ¿sí? Y trazo otra paralela en la dirección del vector x, ¿sí? Y lo que nos queda, esto de acá, es la suma x más y, ¿sí? Y la multiplicación por escalar, pues es básicamente, pues hacer más chico o más grande un vector. Si ustedes agarran aquí un vector x, y entonces la multiplicación por escalar, pues es multiplicar el vector por x, por el escalar que estemos ocupando. ¿Está bien? Y entonces recuerden que si ustedes multiplican por un escalar mayor que 1, entonces eso va a quedar para adelante, ¿no? Entonces, de aquí para adelante, o ¿cómo le pongo? De aquí para adelante, bueno, no sé cómo ponerle, este es para lambda mayor o igual que 1, de aquí en medio, entre el 0 y la punta del vector, aquí es entre lambda mayor o igual que 0 y menor que 1, y cuando se va de este lado, los puntos por acá son puntos cuando lambda multiplican lambda menor que 0. Entonces es un escalamiento del vector x. ¿Está bien? Entonces, bueno, esas son las operaciones básicas de espacios vectoriales y su interpretación en Rn. ¿Sí? Entonces, pues se puede demostrar que Rn con estas operaciones de suma y de producto por escalar, ¿sí? Es un espacio vectorial. Si quieren, aquí le pueden poner punto, aunque después ya sabemos que se omite el punto, ya nomás se escribe lambda por x. Pero entonces este es un espacio vectorial. Y ahorita no nos interesa mucho de qué dimensión, si ya sabemos que es de dimensión n y todo eso. ¿Está bien? Entonces esta es
Este es el espacio donde vamos a estar trabajando la convexidad en nuestros casos. NR2, NR3, NRN en general. Bueno, y bueno, ustedes pueden probar las propiedades de espacio vectorial. De hecho, el 0, ¿sí? Vamos a denotarlo como 0 barra. Va a ser el vector 0, 0, pues puras ceros, ¿no? Si ustedes tienen x, x1 hasta xn, pues el inverso aditivo pues es menos x1 menos xn y así, etcétera. ¿Sí? Como todas las propiedades que ustedes sepan de los espacios vectoriales ya las pueden ocupar acá. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, hay unas propiedades que son, por ejemplo, si ustedes tienen lambda en R y x en Rn, entonces pues se cumple 1, que si lambda por x es igual a 0, entonces lambda es igual a 0 o x, el vector x es igual a 0. ¿Está bien? Esa es una. Otra es que si ustedes tienen el inverso aditivo de lambda por x, recuerden que el lambda puede ir donde quiera. Si quieren, esto indica que está afuera, pero también puede ser menos lambda por x. Esto luego funciona para unas cuentas, o también lo pueden poner en el menos x. ¿Sí? Estas son propiedades que pueden probar para los espacios vectoriales. Bueno, estas en general se cumplen para los espacios vectoriales, pero aquí estas son como nada más para Rn. ¿Está bien? O sea, pensamos nada más en Rn de momento. Bueno, y hay más, como que este es único. Sí, ¿cuál es otra? También el inverso aditivo es único. Sí, entonces esas propiedades pues ya no las vamos a trabajar. Sí, entonces pues de momento no recuerdo qué otra cosa decir de los espacios vectoriales. Para este ejemplo, entonces si quieren ahí lo dejamos aquí de espacios vectoriales. Si necesitamos algo pues ya lo apuntaremos. Bueno, pero la importancia de tener Rn es que en Rn se puede definir una manera de medir distancias. Entonces una forma de medir distancias entre puntos o entre vectores, en Rn, es con una norma. Es con las normas. Que de momento nada más vamos a definir la más usual. Y con esa vamos a trabajar al menos que se especifique lo contrario. Entonces, bueno, pongo aquí la definición en general de que es una norma. Si ustedes tienen, vamos a poner así mejor, una norma en Rn es una función vamos a denotarla así con dos barritas, que va de Rn en 0, infinito, que cumple que satisface que, pues, primero, que es que la norma de un vector x es igual a 0, si solo si es el vector 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que aquí ya no estoy poniendo 0 barra al vector. Entonces, ya de ahora en adelante vamos a entender, hay que entender bien el contexto, ¿no? Entonces aquí, como está igualado a una norma, este es el 0 escalar. Y aquí, como está igualado a un vector, este es el 0 vector. Entonces ya no le voy a poner, como lo había puesto aquí, 0 barra. Aquí nada más era para hacer hincapié que este es el neutro aditivo. Entonces, pues tengan cuidado, ¿no? Fíjense en qué contexto está. Bueno, 2i. Otra cosa es que la norma de lambda por x, pues esto es el valor absoluto por la norma de x, y esto para toda lambda en R y para todo x
en X, ¿está bien? Entonces saca escalares y 3i, la norma de X más Y es menor o igual que la norma de X más la norma de Y, y esto es para todo X, Y en X. Esta es la desigualdad del triángulo, ¿no? Que le llaman. Desigualdad del triángulo. Sí, son las cosas básicas que hay que saber. ¿Está bien? Entonces, en RN hay muchas normas. Una de ellas, que es la más usual, es la norma euclidiana. Entonces, la norma con la que usualmente trabajaremos es la norma euclidiana. Es la norma euclidiana, que es la norma 2, vamos a ponerle así. La norma 2 de un vector X va a ser la raíz, ¿sí?, de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, así la suma de los cuadrados, ¿no? Más xn al cuadrado. Y esto para todo x igual a x1 hasta xn vector en Rn. ¿Sí? Ya no vamos a demostrar, pero esto es una norma. Sí, digamos que eso, yo supongo que ya lo vieron en Geometría Analítica 1, que es la norma usual para Rn. Esto es una norma y pues básicamente está haciendo lo que nosotros podemos esperar, ¿no? Si aquí está x, por ejemplo en R2, x, sí, pues sería x1, x2. Sí, lo que hace la norma es medir exactamente la longitud del vector. De aquí para acá es la norma 2 de x. ¿Está bien? Se le pone solamente la norma 2 porque hay varias normas. Pero, como nada más vamos a trabajar con esta norma, en adelante solamente escribiremos norma de x para referirnos a la norma 2. Norma de un vector x para referirnos a la norma euclidiana. No va a ser necesario trabajar con otras normas, salvo en la última parte, cuando vamos a estudiar construcción de normas mediante conjuntos convexos, ¿sí?, que es en las funciones convexas. Ahí sí vamos a denotarlo de otra forma, pero en realidad ahorita, como vamos a trabajar solamente con esta, si vemos en una sección norma de x, nos estamos refiriendo a la norma 2. Hay otros ejemplos de normas para Rn, que son los siguientes. Para Rn, por ejemplo, puede ser una que le llaman la norma infinito de un vector. Pues es nada más, lo que hacen es sacar el máximo. El máximo del valor absoluto de x1, el valor absoluto de x2 y así el valor absoluto de xn. Entonces, eso es una norma para todo x en Rn. Otro ejemplo de una norma es la norma 1. La norma 1 de x es la suma de los escalares. Más x2 más xn. Y otra vez para todo x en Rn, ¿no? Recuerden que x en todos lados barra va a decir x1 hasta xn. ¿Está bien? Otra más compleja, que es un poco complicado probar que es una norma, es
si P es mayor que 1 y menor que infinito, entonces definimos la norma P de X va a ser la suma de las entradas X1 a la P más X2 a la P más X n a la P y todo esto elevado a la 1 entre P, sacamos raíz pésima. Esta es conocida como norma P. Se le conoce como norma P, ¿sí? Y no vamos a probar que esta es una norma, porque en realidad probar que es complicada no es así como sencillo, porque la más complicada es la desigualdad del triángulo. Ahí tienen que usar una desigualdad que se llama desigualdad de Helder, que no la vamos a probar porque no la vamos a usar. O sea, en su curso de cálculo 3, si ya lo llevan o lo van a ver, van a probar ahí que esa es una norma. De hecho, esto es así como un tema recurrente de poner ejemplos de normas y probar que es una norma. A lo mejor las que sí se pueden probar que son normas para practicar un poco pues son estas. Entonces, si quieren, aquí les pongo que esto de tarea moral. Recuerden que las tareas morales no se entregan, nada más ustedes las hacen por su cuenta. O sea, nadie se las va a revisar, al menos que las deje el ayudante. Pero de momento nada más son para que ustedes practiquen. Bueno, eso son una norma. Esta se llama la norma del supremo. Si quieren, aquí le pongo. Esta es conocida como norma del supremo. Entonces ya tenemos todas las herramientas de momento para empezar a estudiar convexidad. ¿Sí? Ya tenemos un espacio vectorial, que es Rn. Ya tenemos una manera de medir longitudes de vectores, que es la norma 2, ¿sí? La norma euclidiana. Y entonces, pues vamos a definir lo que es un conjunto convexo, pero primero vamos a pasar por desdefinir esto de la recta entre dos puntos y el segmento de recta y hacer algunas observaciones. Bueno, entonces, a ver, le voy a poner aquí definición. Entonces, sean X y Y puntos en Rn. ¿Está bien? Entonces, definimos 1. Vamos a definir primero la recta que determinan estos dos puntos. La recta que pasa por X y Y. Fíjense. Entonces, la manera que la vamos a definir es acorde a la intuición. Supongan que están ahí en Rn. No se lo imaginen como R2, piénsenlo como pues, un Rn cualquiera. O sea, en realidad lo puse nada más para anclar los vectores a un 0. Entonces imaginen que aquí está X y que aquí está Y. Entonces yo lo que quiero es definir la recta que pasa por estos dos puntos. Vamos a ponerlo así. Este es X y este es Y. Entonces quiero definir la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Está bien? Entonces, pues ¿cómo se le hace? Pues fíjense que lo que tienen que hacer para determinar es esa recta. Tienen que pararse en este punto, ¿sí? Se paran ahí. Llegan, suman y se van hasta acá. Después se mueven en la dirección de este vector de aquí. Pero ese vector de ahí, si ustedes hacen la cuenta, ese vector es y menos x. ¿Sí? Porque si ustedes hacen la cuenta, y menos x, según la cuenta, menos x, como es un múltiplo escalar negativo, quedaría de este lado, pero con la misma dirección, ¿no? Imagínense lo que está en la misma dirección y a la misma altura. Esto es menos x. Entonces lo que tengo que hacer es sumar, ¿no? La ley del paralelogramo, trazo una paralela a esto, oye, algo así, trazo una paralela al otro, que sería algo así, bueno, bien, paralelo al y, esta debe ser paralela al y, oye, algo así, ¿no? Entonces, el vector que me queda es este de acá, ¿sí? Este es el y menos x, ¿sí? Se dan cuenta, este es y menos x, este de acá, que si lo hacen bien el dibujo debería ser paralelo al vector rojo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a borrar esto para que no se confundan más. Entonces la ecuación de la recta debe ser algo
de la forma que ustedes puedan describir esas cantidades, que sería, me paro en X y sumo lambda veces el vector rojo, que sería y menos X, ¿sí? Y si hacen esta cuenta, se van a dar que les queda pues X más lambda Y menos lambda X, y pues esto nos queda 1 menos lambda por X más lambda Y. Entonces de esta manera es la forma en que yo puedo describir mi recta. Entonces la voy a poner acá. Aquí acuérdense que lambda es un número real, ¿sí? De hecho observen que si lambda es igual a 0, ¿sí? Entonces pues este vector 1 menos lambda x más lambda y pues es igual a x nada más. Entonces es donde empezaría en x, ¿sí? Y ahora si lambda es igual a 1, fíjense que les va a quedar les va a quedar es 1 menos lambda x más lambda y. El 1 menos lambda se va a hacer 0 y les va a quedar nada más y. Entonces están acá, ¿sí? Y así, si ustedes hacen no sé, lambda igual a 1 medio, pues les va a quedar algo así como 1 menos lambda x más lambda y, pues les va a quedar 1 menos 1 medio es 1 medio de x más 1 medio de y. No les puse barritas a los vectores, pero bueno, póngansela. Esto es igual a x más y entre 2, que si nos acordamos de nuestras fórmulas de analítica, esto es en realidad pues el punto medio, ¿sí? Por ahí estaría la x más y entre 2, ¿sí? Ahí estaría el punto medio del segmento. Y así, si lambda es mayor que 1, lo que van a hacer es mayor o igual que 1, van a estar de este lado, ¿sí? Si lambda es menor que 0, van a quedar de este lado, ¿no? Con la lambda menor que 0. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de qué lambda ustedes escojan, van a tener una ubicación en la recta. Sí, otro ejemplo podrían hacer, ¿qué pasa si hacen lambda igual a 2? Pues les va a quedar 1 menos lambda por x más lambda por y, pues esto va a quedar 1 menos 2 es menos x más 2y, pero esto es igual a menos x más y, y si lo acomodan así sería y más y menos x. Entonces lo que están diciendo es que se paran en y, ¿sí? Y se mueven en la dirección otra vez de la misma longitud que y menos x, y aquí estaría para lambda igual a 2, sería y más y menos x para lambda igual a 2. Avanzaron 2 unidades el vector y menos x. ¿Sí? Y así pueden comprobar que efectivamente está pasando lo que están diciendo ahí en el dibujo respecto a los colores. Bueno, entonces así se ve la recta. Entonces, pues vamos a definirla así. Entonces, si tenemos dos puntos entre x y y, definimos 1, la recta entre x y y, entre x y y, ¿cómo? Entonces pónganle así, lxy, pues va a ser el conjunto de puntos de la forma, como hemos dicho, lambda y más 1 menos lambda por x, más 1 menos lambda por x, tal que lambda está en R. Entonces, si yo dejo variar lambda en R, según estas cuentitas que hicimos acá, esto de acá me va a generar la recta. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿y el segmento de recta cómo se define? Entonces, 2, definimos 1, la recta, y 2, el segmento de recta.
de recta entre X y Y, como, entonces lo vamos a denotar así, fíjense, entonces va a ser como, vamos a poner así, el segmento de recta entre X y Y va a ser el conjunto de vectores lambda y más 1 menos lambda x, pero ahora lo que vamos a hacer es restringir el lambda a mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, para que nos quede exactamente como en el dibujo en la parte roja. ¿Está bien? Entonces ese es el segmento de recta, la recta y el segmento de recta. Bueno, en realidad hay dos maneras en las que ustedes pueden definir el segmento de recta y la recta, y eso lo vamos a poner en la siguiente observación. Entonces fíjense, observación. Entonces sean x, y puntos en Rn. Entonces tenemos que 1, la recta entre X y Y. Esta es una L, no es una alfa. Déjenla, pongo mejor como L, porque luego piensa la gente que es alfa por mi letra, entonces es una L. Entonces aquí también mejor ponerle así. Entonces la recta entre X y Y se puede ver como el conjunto de puntos lambda X más mu Y, tal que lambda más mu es igual a 1. ¿Sí? No es difícil ver que esta descripción se da. Entonces traten de checarla para que vean por qué es cierto que luego la puedo escribir así. Y 2, el segmento de recta entre X y Y se puede definir como el conjunto de igual los lambda X más mu Y, tal que lambda más mu, perdón, a ver, así, tal que lambda más mu es igual a 1, y aquí le voy a agregar y, esta es la parte importante, y lambda, mu es mayor o igual que 0. O sea, es la misma de arriba, pero se le agrega que los coeficientes sean mayores o iguales que 0. Está bien, entonces traten de checar que esa se da y y ven que se cumple. En particular, de hecho, esto nos ayuda a probar que fíjense que aquí lo pusimos lambda y más 1 menos lambda x, y aquí lambda y más 1 menos lambda x. En particular, estas dos descripciones, como están escritos en lambda y mu, y como yo puedo mover lambda y mu como yo quiera, en realidad esto nos dice que esto es igual al conjunto de puntos, que yo los puedo poner al revés aquí en la definición. Yo puedo poner aquí x, yo puedo poner aquí y. Es lo mismo. Como aquí no estamos hablando de sentidos ni de direcciones, entonces sobre la misma recta, entonces esto también es igual al conjunto de lambda x más 1 menos lambda y, tal que lambda está en R. Es lo mismo. Y este de acá es el conjunto de puntos, vamos a decir, perdón, este sería también el lambda x más 1 menos lambda y, 1 menos lambda y, ¿sí? Es como el de acá, pero por aquí, espérenme, aquí por tal que, espérenme, tal que lambda es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. O sea, lo que estoy diciendo es que aquí le puedo haber puesto x y aquí y aquí también x y y. Es lo mismo. Los dos dan el mismo conjunto. Entonces pueden usar la que ustedes quieran. Pueden usar esta con una escalar lambda, o pueden usar esta con dos escalares lambda y mu. ¿Sí? Solamente pongan bien las restricciones. ¿Está bien? Para que estén definiendo la recta. Entonces esas son las descripciones de la recta. Y entonces, pues
la definición de conjunto convexo ya la pudimos escribir algebraicamente. Entonces, fíjense. Entonces, ahora sí, definición. Entonces, aquí le voy a poner definición. Entonces, sea A subconjunto de Rn. Decimos que A es convexo, ¿sí? Si para todo x y y puntos en A se tiene que el segmento de recta entre x y y se queda totalmente contenido en A, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, es decir, si para cada x y y en A se tiene que lambda por x más mu por y está en A para todo lambda mu mayor o igual que 0 y que cumple que lambda más mu es igual a 1. ¿Sí? Esto es que sea un conjunto convexo. Si cualesquiera dos, el segmento entre x y y se queda totalmente contenido. En realidad la parte que vamos a usar siempre es esta. ¿Sí? Entonces, para probar que un conjunto es convexo, doy x. Perdón, aquí me faltó si para cada, fíjense. Sí. Espera. Es decir, para cada, ahora sí, x y en A se tiene que lambda x más mu y está en A para todo lambda mu mayor o igual que 0 y lambda y mu que sumen 1. ¿Está bien? Entonces esa es la definición de un conjunto convexo. Bueno, y entonces pues los ejemplos son sencillos en realidad. Entonces ejemplos. Entonces pues trivialmente primero pues el vacío y el total son convexos. ¿Sí? No hay más. Un puntito. Este es convexo. Son los triviales. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Pues la propia recta. Perdón, aquí le puse 2. Y aquí le puse, puse 3 y debe ser 2. La propia recta x y entre x y y. Y el segmento entre x y y son convexos. Sí, o sea, pues cumplen la definición. Si quieren eso, traten de checarlo y van a ver que sí, no es complicado ver que esos tres son convexos. En general, 4, si ustedes tienen y un subespacio vectorial de Rn, este es convexo. Porque de hecho, por las propiedades de subespacio, si ustedes toman dos elementos del subespacio, entonces siempre va a estar lambda x y va a estar también mu y, siempre. Están en y para toda lambda y mu. Pero como es espacio vectorial, entonces la suma también está. También está en y. ¿Sí? Entonces, cualquier subespacio vectorial de Rn también
es un conjunto convexo. ¿Sí? Entonces acuérdense que tendremos subespacio, por ejemplo en el plano, pues son las rectas por el origen, este y el total. ¿Sí? En el espacio, pues son el origen, el total, planos, planos que pasen por el 0 y rectas que también pasen por el 0. Todas estas, ¿no? Todos esos son subespacios y en particular son conjuntos convexos. Bueno, son los triviales, digamos. Ahora, digamos, un primer ejemplo que empieza a ser interesante de probar que es un conjunto convexo es un conjunto que se llama la bolita de radio R. Entonces, 5. Fíjense, la voy a definir porque después la vamos a estar utilizando. Sea R un número mayor que 0. Definimos, ¿sí? Vamos a ponerle en Rn la bola, vamos a poner así, la bola, y de momento le voy a poner abierta, después vamos a ver por qué, la bola abierta de radio R como va a ser la bola abierta de radio R, le vamos a poner pero espérenme, no le puse concentro en un vector A, vamos a ponerle en un vector A de Rn, un punto ahí en Rn. Entonces definimos en Rn la bola abierta de radio R con centro en A como, entonces va a ser la bola de radio R abierta, lo pueden decir o no, con centro en A, es el conjunto de puntos X en Rn tales que la norma de X menos A es menor estricto que R. Entonces se lo pueden imaginar, por ejemplo, en R2, pues puede ser que agarren aquí un centro A y dibujen alrededor pues una bola, ¿no? Un círculo, ¿sí? Este de acá es el conjunto de la bola de radio R. Que le pongo aquí que su radio aquí es R. ¿Sí? Esta es nuestra bola, ¿sí? Que estamos ahí definiendo. Y así, si estuvieran en el espacio, pues es una esfera abierta, ¿sí? Bueno, ya no la dibujo tan exacto. Tienen aquí A, pues es una bola que en realidad no tiene como la cáscara. Bueno, está más o menos así, pero no tiene. Y aquí también radio R. Esa es la bola, ¿sí? Dependiendo de qué norma estén usando, los dibujos de las bolas varían. O sea, con la norma infinito puede ser que la bola sea otra cosa. No tiene por qué ser geométricamente igual esto. De la norma 1 también la bola varía y de la norma P todavía más. Entonces, pues ya más adelante en sus cursos van a ver cómo se ven esas bolas en ese caso. Bueno, entonces hay que probar que este es un conjunto convexo. Es un convexo. Entonces, ¿cuál es la manera en que yo pruebo? Entonces voy a dar puntos X y Y en la bola de radio R con centro en A, abierta. Y voy a dar lambda mu, escalares mayores o iguales que 0, tales que lambda más mu es igual a 1. Escalares le pongo acá. Números concretos, ¿no? Entonces yo lo que quiero demostrar es que cada vez que agarro 2, lambda x más mu y sigue cayendo en la bola de radio R con centro en A. Entonces, según la definición que me dice, para que esté acá, necesita ver que la norma entre X y A, la distancia entre X y A debe ser menor que R. Pero nosotros ya sabemos que X y Y, su norma al punto A es menor que R. Entonces, pues calculamos esta. Entonces, vamos a calcular la distancia de lambda x más
mu y, perdón, al punto A. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer que sea menor que R? Porque aquí queremos que pase esto, para lambda x más mu y. Bueno, entonces como suman 1, se lo pongo acá. Entonces, esto es igual a la norma de lambda x más mu y menos lambda más mu por A. Pero si yo distribuyo por las propiedades de espacio vectorial, esto es lambda x más mu y menos lambda por A menos mu por A. Entonces junto, fíjense, junto los que tengan mu con los que tengan, lambda con lambda y los que tengan mu con mu. Y entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar que esto es igual a, ¿qué cosa? Me va a quedar la norma de lambda por x menos a, si factorizo los subrayados con verde por la parte de abajo. Luego más los subrayados en la parte de arriba sería mu por y menos a. Y menos a. Entonces ahora lo que hago es aplicar la desigualdad del triángulo. Esto es menor o igual que, y estos de acá los saco de una vez. El valor absoluto de lambda por la norma de x menos a más el valor absoluto de lambda por la norma de y menos a, pero el valor absoluto de lambda es lambda porque lambda es positivo y mu también. Entonces esto es igual a el valor absoluto de lambda por x menos a. Perdón, no, ya le quito el valor absoluto. Lambda por x menos a más mu por y menos a. Pero si se dan cuenta, cada uno de estos, al estar en el conjunto, aquí, porque así me lo tomé, ¿dónde está? Acá. Cada uno de esos, su norma debe ser menor que a. Entonces esto es menor que lambda por a. Y este también. No, a ver, menor que, ¿cuál es? No, no es menor que lambda por a. Menor que lambda por r. Exacto, esta de acá. Entonces esto debe ser menor que lambda por r más mu por r. Pero factorizo, esto es lambda más mu por r. Y esto es igual a r, porque nosotros sabemos que la suma de los coeficientes suman 1. Entonces esto es r. ¿Sí? Entonces estamos viendo que la distancia de este a A es menor que r. Entonces, pues ya podemos ver que lambda a más, no, ¿qué es? Lambda x más mu por y, sí, así lo llamé, ¿verdad? X y y están también en la bola. Y aquí recuerden que lambda mu es mayor o igual que 0 y lambda más mu es igual a 1. Entonces, pues esta bola abierta es convexo. ¿Sí? Análogamente pueden probar que la bola cerrada es convexa. De hecho es igual. Se puede probar que la bola cerrada, vamos a poner así, con centro en A, definida como bola de radio R, le ponen así, paréntesis cuadros, cerrada con centro en A, es los X en Rn tal que la norma de X menos A, aquí es A, ¿no? Algo así, es menor o igual que R.
esta también se puede probar que esta es convexa. Es lo mismo. ¿Sí? De hecho, si se dan cuenta, no necesitamos que fuera Rn. O sea, en ningún momento escribimos que X es X1 hasta Xn o así. Entonces, en general, en un espacio normado, pues, en general en un espacio donde definan alguna norma, las bolitas siempre son convexas. ¿Está bien? Entonces, eso es una observación que ya no anoto, pero nada más es para que la tengan presente. Entonces, en todos lados, las bolas de espacios normados les va a dar conjuntos convexos. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí le paramos. Nos vemos en el siguiente video. Ya pues vemos algunos otros ejemplos. Y probamos otras cosas. Bueno, entonces aquí le paramos. Bye.